Oscar Aza. El sector bancario estadounidense ha vuelto a los números rojos con fuertes bajadas en casi todas las entidades y particularmente en la banca regional, que el pasado lunes resultó la más afectada por el cierre en días previos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. El breve respiro aportado por las medidas de choque anunciadas por el presidente Joe Biden solo duró un día y este miércoles la espectacular caída del histórico Credit Suisse, abandonado por sus principales accionistas saudíes, ha vuelto a repercutir al otro lado del Atlántico. El sector financiero, que el martes vivió un rebote del 2,19%, ha caído un 3,09%, solo superado en las bajadas por el sector energético. Las caídas de los grandes bancos son generalizadas. JP Morgan pierde un 4,4%, Goldman Sachs un 4,76%, Citigroup un 4,95%, Wells Fargo un 3,29% y Bank of America un 2,16%. Bueno, y con esas cifras, como siempre hacemos, traemos a expertos y comentaristas y conocedores muy serios de esta situación. Estos no son tiempos para improvisaciones. Por eso tenemos esta noche al ingeniero Gustavo Kovacevic, experto en finanzas internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué le parece esta quizás sorpresivo desplome en las bolsas europeas y asiáticas y norteamericanas? Sí, sin duda muy sorpresivo. Nosotros partimos la semana enfocados en comentar las cifras de inflación. Esa iba a ser la noticia de la semana. El martes en la mañana nos encontramos con la noticia de los problemas de los bancos regionales en Estados Unidos y hoy día nos encontramos con una especie de contagio que no es tal de los bancos europeos. ¿Por qué no es tal? No, porque las razones de los problemas del Credit Suisse, por ejemplo, no tienen nada que ver con las razones de los problemas que tuvo el Silicon Valley Bank, el Signature y los otros bancos regionales. Aquí simplemente Arabia Saudita dijo no te deposito más. Claro, pero es que eso tiene una historia. El Credit Suisse venía arrastrando problemas hace como 10 años. Había recibido 2 capitalizaciones hacía unos pocos años y cuando se vio enfrentado ahora a un problema de regulación, el banco perdió como 1.800 millones de dólares hace 2 años y perdió 7.500 millones de dólares el año pasado. Entonces ellos tenían un problema típico de banco, de hacer malos negocios y de las 4 áreas del banco donde estaba perdiendo y donde perdió la plata, en realidad fue en la banca privada en los Estados Unidos, por haber apoyado un par de proyectos que fracasaron. Y se juntó con eso de que estaba atrasado en hacer sus balances, que tiene que presentar acá en Estados Unidos porque es un banco que opera acá. De tal manera que cuando se finalmente tuvo que reconocer que tenía lo que se llama un material weaknesses, que tenía problemas en la contabilidad, se destapó la olla, como se dice, y entraron en este problema, acudieron por plata a su accionista principal, que es este inversionista de Arabia Saudita, quien dijo yo más plata no puedo poner porque si paso el 10% ya entro en otra categoría, etcétera, hasta que finalmente en la tarde, yo creo que un alivio para todos, el Banco Central Suizo decidió oponerse y anunciar que va a respaldar al Credit Suisse. O sea, una historia que en realidad es coincidente en el tiempo, que tiene un origen diferente y que está siendo rescatado también por la autoridad monetaria. Ahora bien, las cifras son para preocuparse. El Standard & Poor's 500, en Wall Street cerró 1,8%. El Dow Jones y el Nasdaq también caían con fuerza. El Dow Jones cayó 200, cerró 280 a la baja. El JP Morgan cayó 3,6%, Citigroup 5%, Banco Regional First Republic se hundió 18,7%, pero hubo un contagio, como usted muy bien ha explicado, en Europa. Claro. Y esto es un efecto dominó. ¿A qué se debe esto? ¿A la interrelación de las economías? Exacto, como se explicó en la introducción, la economía están totalmente interconectadas. Yo no alcancé a decir de que junto con el tema del Credit Suisse se contaminaron varios bancos europeos, 6 bancos en España, 2 bancos en Italia, 3 bancos en Alemania, y saltó además un otro problema que tampoco tiene nada que ver con el origen de lo que pasó aquí, que es el Banco Madrid, que está basado en Andorra, donde el gobierno norteamericano y otros organismos reguladores están siguiendo lavados de dinero de los rusos, los chinos y de los venezolanos de Chávez y de Maduro.
En el Banco de Andorra hay varios miles de millones de dólares escondidos de businessman, si los podemos llamar de esa manera, de estos 3 países y también algunos españoles. Entonces todo eso enrarece el ambiente y crea, yo diría, una inquietud y un efecto de corto plazo, yo lo llamaría de corto plazo, y yo esperaría que no hubieran grandes problemas y que también se resolvieran en Europa. Acá han pasado 2 cosas. Resulta que también a mediodía o en la tarde Moody's hizo un downgrade de la banca norteamericana en general, previendo lo que ellos llaman un credit crunch. Ellos están asumiendo de que va a haber una restricción de crédito, porque los bancos lo que van a tener que hacer ahora es asegurarse de que tienen las reservas necesarias en su balance para enfrentar esta situación y cualquier otra similar. Entonces va a haber como una tendencia a ser más restrictivo en el otorgamiento de crédito. Y eso, evidentemente, por otra parte, echa a perder un poco el negocio, porque usted presta menos plata que más, gana menos, pero aquí hay un tema de supervivencia también en la pasada. Entonces, esa película se está empezando a desarrollar ahora. Es decir, vamos a ver si es verdad de que los bancos van a restringir en el mediano plazo. Moody's, que es una de las agencias más reconocidas, lo está pronosticando. Y por eso le hizo un downgrade al valor de riesgo de los bancos. Ahora bien, ¿cómo se refleja eso, retomando el tema inicial de la semana en el que usted estuvo el lunes, de la inflación? ¿En qué se refleja con relación al problema inicial o al tema inicial de la inflación? Claro, el lunes yo estaba preparado y habría dicho de que la Fed tenía un serio problema por delante, porque a pesar de que la inflación bajó levemente y llegó a un 6% anual, está todavía 3 veces arriba de la meta, que es un 2%. 2%. Y sigue siendo muy resistente el empleo y los salarios, de tal manera que era de esperar que siguiera subiendo la tasa de interés. Cuando vino el tema bancario el martes, se planteó la duda inmediatamente de muchos analistas y de todos nosotros, diciendo, bueno, ahora a lo mejor no suben la tasa o la suben menos, un 0.25 en vez de 0.50. Con este otro problema de hoy día se agrega otro problema más. Ahora, hay una sola pequeña cosa buena. Hay 7 días por delante, hasta el 22. Y 7 días es un plazo casi bueno para poder terminar de tener toda la información necesaria y poder tomar una mejor decisión de si acaso seguir combatiendo la inflación o hacer una pausa. Se refiere a la Reserva Federal. A la Reserva Federal, que el día 22 de este mes tiene que pronunciarse sobre si va a subir o no, y si lo va a subir, ¿en cuánto? Ahora bien, con relación a quienes nos están viendo en este momento, hay motivo para preocuparse en el área de bienes raíces, en el área hipotecaria y en las otras áreas de la canasta familiar, de los precios de los combustibles, de la inflación en sentido general. Bueno, hoy día se supo que bajó el petróleo y bajó un buen %, a un nivel que no estaba en muchos meses. O sea, nosotros podríamos quizás esperar que en el corto y mediano plazo el petróleo se mantuviera tranquilo o incluso bajara un poco, ¿ya? De hecho, esta semana ha subido, así que esta es una buena noticia. Bajó porque, por un lado, por los problemas económicos mundiales, llamémoslo así, la gente está suponiendo que va a haber menos consumo de petróleo. Pero China hoy día también anunció que entra en una fase un poco más expansiva. Entonces China va a compensar lo que podría haber sido una menor demanda, ¿ya? Entonces por ahora podemos esperar que baje un poquito el petróleo y obviamente que no sabemos qué va a pasar más. ¿Y el mercado hipotecario pueden bajar las tasas de interés? Yo no creo. De hecho bajó por un día, pero nadie alcanza a hacer un negocio hipotecario en un día, lamentablemente. Pero volvió a subir, no tanto como estaba el lunes, pero volvió a subir medio punto casi. Yo creo que si hay un credit crunch, no van a bajar las tasas. No van a bajar las tasas. Como siempre, muchas gracias, Gustavo Kovacevic. Brillante como siempre. Al volver, Estados Unidos advirtió a Rusia que no detendrá los vuelos de vigilancia pese al derribo de su dron en el Mar Negro, tras calificar como temeraria y poco profesional la acción de los aviones rusos. Antes, el presidente Joe Biden firmó una nueva orden ejecutiva para incrementar el control sobre los antecedentes de los potenciales compradores de armas y responsabilizar a las empresas que lo comercializan. Una medida que busca frenar la oleada de tiroteos
en este país. Veamos. Escenas como estas se han vuelto cada vez más comunes en Estados Unidos y es algo con lo que el gobierno quiere terminar. El presidente Joe Biden anunció una nueva orden ejecutiva al respecto para aumentar la comprobación de antecedentes antes de vender armas. Es de sentido común comprobar si alguien es un delincuente, un maltratador doméstico, etcétera, antes de que compre un arma. Y estoy cada vez más decidido a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y es que Estados Unidos está viviendo una oleada de tiroteos contra civiles. Uno de los más recientes, el de Monterey Park, en California. Un hombre entró a un salón de baile y mató a disparos a 11 personas. En el país se registran más de 40.000 muertes por arma de fuego al año, sucesos que han despertado cada vez más las voces de alarma sobre la necesidad de un mayor control en su uso. Una de las tragedias que más concienció al respecto fue la de Uvalde, Texas, en la que un hombre compró un rifle solo un día después de cumplir 18 años, con el que entró a una escuela primaria y mató a 19 alumnos y 2 profesores. Un mes después salió adelante una ley bipartidista sobre el control de armas que genera roces entre los republicanos y los demócratas en el Congreso. No obstante, Biden está decidido a seguir con sus políticas sobre las armas y hacer de ellas una bandera de cara a las elecciones de 2024.